Bien, estamos de regreso con una entrevista muy interesante y le hago la siguiente pregunta, o se plantea la siguiente pregunta a la ciudadanía. ¿Qué tan protegidos se sienten los chilenos frente a una enfermedad, por ejemplo, o a la cesantía o a una urgencia? Bueno, un inédito barómetro de protección social revela una fuerte desconfianza ciudadana hacia el sistema. 7 de cada 10 lo evalúan negativamente y la mayoría cree que no estará protegida cuando más lo necesite. Queremos hablar sobre este diagnóstico, los desafíos, por supuesto, también en esta materia, y para eso le damos la bienvenida acá en el estudio a Marcelo Forni, el expresidente de Cajas Chile. ¿Cómo está, Marcelo? Bienvenido. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, súper interesada por este barómetro, que entiendo es primera vez que se hace y que arroja cosas que son bien importantes, sobre todo, me imagino, para implementar políticas públicas, ¿no? ¿Cuáles son las principales conclusiones de este estudio? Sí, yo te diría primero que este es un estudio bastante inédito en cuanto incorpora 3 visiones complementarias. La primera es una encuesta de opinión pública. ¿Ya? Segundo, data pública que existe actualmente respecto del sistema de protección social. Y tercero, un análisis de la conversación que se está produciendo en redes sociales, que hoy día no puede quedar de lado. Por supuesto. Entonces, el barómetro es el resultado de eso, de la integración de estas 3 herramientas, y por lo tanto te da una visión bastante amplia de lo que es la protección social en Chile en distintos ámbitos. Salud, trabajo, pensiones, natalidad, en fin. Y lo que queremos con esto, como Cajas de Chile, como caja de compensación, es poder aportar, como tú bien dices, a la discusión pública, al diseño de las políticas públicas. Y las principales conclusiones, yo diría que la principal es que aquí los chilenos se sienten desprotegidos. Sí. Y tienen temor a la vejez, tienen temor a la salud, tienen temor a quedarse sin trabajo. No es una evaluación, Natalia, de una política en específico, no es una evaluación de un gobierno, sino que es una percepción, lo que la gente siente. Sí. ¿Ah? Oye, ¿y cómo interpretamos eso? ¿Estamos al debe de la protección social? ¿Estamos también en una sociedad que va evolucionando de manera frenética? Sabemos que el envejecimiento ya es un problema, las tasas de natalidad, ¿para qué decir? Desafíos, por ejemplo, como los sueldos, las pensiones, o sea, son varias cosas que hacen que el chileno finalmente se sienta desprotegido, ¿no? Sí, yo creo que hay de las 2 cosas que tú mencionabas. Lo primero, que por supuesto siempre hay que ir avanzando en protección social. Tenemos nuevos desafíos, tú mencionabas algunos, la transición demográfica, ¿no es cierto? Claro. Es un tremendo desafío desde el punto de vista de la protección social. Pero también es muy importante tener claro que este tipo de percepciones están influidas por una serie de factores. Esto no significa que el sistema de protección social en Chile sea malo. Eso es muy importante, sino que esto está muy, de alguna manera, impactado, influido por la sensación que tiene la gente de su propia capacidad para responder a una necesidad inmediata, una necesidad urgente. Cuando uno habla de percepción, la percepción está influida por muchos factores. Por ejemplo, en este tipo de estudio hay un sesgo de negatividad. La reacción emocional ante una amenaza es mucho más intensa que ante una buena noticia en materia de protección social. Tú le puedes decir a la gente, mira, le aumentamos la PGU, pero si la gente siente una amenaza, bueno, va a tener una reacción emocional mucho más intensa. Pero además influye la discusión pública. Cuando a través de los distintos medios se dice que el sistema de salud no responde, que hay listas de espera, en fin, que en el caso de las pensiones no alcanzan, bueno, la gente también empieza a sentir cierto temor, o de enfermarse o de llegar a viejo. Entonces hay que tener cuidado y señalar que Chile no tiene un mal sistema de protección social, por el contrario, yo creo que tiene un buen sistema de protección social. Por cierto, se puede mejorar mucho, pero esto es una percepción. ¿Ah? Ahora, frente a eso, evidentemente no se pueden abordar todas las aristas porque es muy difícil, es de mucho también financiamiento, de un trabajo que no va a corresponderle a un gobierno, es algo que se tiene que tomar como una política estatal incluso. Pero con este barómetro, ¿ustedes cuál les dirían es la medida urgente a implementar? ¿Cuál es el punto más crítico de la percepción de la gente respecto a la protección social? Sí, yo te diría que hay 3. ¿Ya? Uno es salud. El 89% de las personas señala que se siente desprotegido ante una enfermedad de alto costo. Incluso es más, hay un dato que entrega el barómetro muy interesante, Natalia. El 45% de los encuestados dice que tiene una necesidad de salud no atendida en los últimos 12 meses.
Ahora, claro, con la inteligencia artificial uno puede, en Estados Unidos, por ejemplo, el 40%, han disminuido en 40% las atenciones médicas producto de la inteligencia artificial. La gente se mete a la inteligencia artificial, ve, y pero es riesgoso también. Claro, y reemplaza al médico. Pero bueno, está bien, ahí hay un tema, la salud. Segundo, yo creo que el trabajo. Hoy día vamos a conocer las cifras de cesantía, y el trabajo es un problema. O sea, el 38% de las personas en este barómetro señala haber estado desempleado durante más de 6 meses. Wow. Y el 89% dice que no tiene, no se siente protegido por el sistema en el caso de perder su fuente laboral. Claro. Es más, hay un dato que es bien complejo. El 69% dice que sus ingresos le alcanzan justo o no le alcanzan para cubrir sus necesidades del mes. Solo 1 de 10 chilenos recibiría un ingreso que le alcanza y le permite además ahorrar. O sea, no es solo la cesantía, sino también la calidad del trabajo que hoy día está disponible para muchas personas. Exactamente. Hay mucha gente que teniendo trabajo tiene temores a perderlo y a no poder recuperarlo en un plazo razonable. Y por último, yo diría que la transición demográfica, la vejez. El tema de la vejez sigue siendo un problema. 75% de las personas señala que tiene miedo a no tener ingresos suficientes una vez que jubile. El 71% tiene miedo a depender de alguien, a no ser autónomo, y un 30 y tanto % tiene miedo a enfermarse gravemente. Entonces también ahí en la vejez tenemos un problema. Hay otros, la natalidad por supuesto, tenemos 0,8, 0,9 hijos por mujer, y eso evidentemente que también afecta todo el proceso de transición demográfica. Es que al final todo conversa, porque por ejemplo, si una persona pensando en su vejez tiene ese miedo evidente de sentirse desprotegido, claro, conversa con lo primero que decías tú, que tiene que ver, por ejemplo, una persona adulta se enferma gravemente, no tiene los ingresos suficientes, ahí pasamos al ámbito del trabajo y finalmente se siente desprotegida. O sea, no se puede esto abordar de manera individual. Absolutamente. Cuando una persona se enferma, cuando un adulto mayor se enferma, recurre al cuidado de un familiar. Claro. Y ese familiar tiene que dejar de trabajar. Lo que nos dice el barómetro es que el 44% de las personas consultadas tiene labores de autocuidado no remunerado. Claro. Y en el caso de las mujeres eso se eleva a 51%. O sea, las mujeres pierden muchas veces oportunidades laborales por tener que asumir estas labores de cuidado, sobre todo en los segmentos económicos más vulnerables. Por lo tanto, tal cual lo dices tú, esto está relacionado. Menos hijos, población más vieja, más presión al sistema de salud y más presión al sistema previsional. Sí, los desafíos son enormes. Ahora ustedes cuando presentan esto, lo hacen también frente a la ministra, por ejemplo, de Seguridad Social, de Desarrollo Social, y otras autoridades. ¿Cómo se toma el gobierno actual? Yo entiendo, esto no es de un momento a otro, pero ¿hay políticas que se estén estudiando hoy día para revertir esta situación, esta sensación de sentirse desprotegido? Sí, la ministra Gulf apoyó desde un comienzo la realización de este estudio, lo presentó, y ella entiende que aquí hay desafíos, desde la natalidad hasta el envejecimiento. Entiendo que ya el gobierno tiene una comisión trabajando en el tema de la natalidad, la comisión Renace, y también hay otros aspectos que se están trabajando en el caso de los pensionados. Bueno, se acaba de aprobar en la ley de reconstrucción la exención del pago de contribuciones, que algo ayuda, ¿no es cierto? Yo creo que las autoridades lo toman como un desafío, y eso es muy importante. Todos entienden que no es la evaluación de una sola política pública, sino que la evaluación es una percepción ciudadana, y por lo tanto yo creo que aquí el desafío de todos. Nosotros también, como empresas privadas, tenemos un desafío en esta materia. Ayer Cajas de Chile lanzó el Premio Nacional de Protección Social, que se va a entregar en el mes de noviembre a todas aquellas empresas, instituciones públicas, personas, organizaciones que contribuyan a la protección social. Nosotros queremos también incentivar a que las empresas tomen medidas para complementar la ayuda que entrega el Ejecutivo. El Estado no puede resolver, Natalia, todos los problemas, por lo tanto es importante que la empresa, que el sector privado se incorpore también a iniciativas que vayan en protección de sus trabajadores. Qué bueno que apuntas eso, porque los desafíos son tan grandes por todo lo que hemos conversado en esta entrevista, que evidentemente el Estado solo no puede, y ahí el llamado una vez más es hacia el sector privado. ¿Ese llamado es atendido, crees tú? Yo creo que sí, yo creo que cada vez más empresas han ido tomando conciencia de la importancia de que sus trabajadores estén bien. Un trabajador que
vive con temores no es un trabajador que tenga niveles de productividad adecuados, ni tenga bienestar financiero, ni mental adecuado. Por lo tanto, yo creo que las empresas, la empresa privada, bueno, partiendo por nosotros, las cajas de compensación, estamos trabajando para que los trabajadores puedan tener mayor protección frente a situaciones de emergencia o a contingencias de tipo financiero. Por supuesto. Ahora, revisando el barómetro, bueno, que es bien amplio, ustedes también preguntan por las instituciones mejor valoradas. Y ahí, quizás o no, hay una dicotomía respecto a que, claro, el problema de la salud es uno de los que causa más miedo, pero también FONASA, entiendo, es una de las instituciones bien evaluadas. ¿Cómo se entiende eso y cuáles son las instituciones más valoradas por los chilenos? Bueno, nos llamó la atención, ¿Sí? Yo creo que a todos les llamó la atención. Claro. El hecho de que muchas veces la gente reclama por la atención de salud y por FONASA. Y FONASA efectivamente aparece el 70% de los chilenos, o sea, 7 de cada 10, evalúa positivamente la contribución a la protección social de FONASA. Y después tenemos la administradora de fondos previsionales, el fondo de cesantía y el IPS. Nosotros como Caja de Compensación estamos en el primer lugar de las instituciones privadas, después seguido de las mutualidades. Por lo tanto, estamos muy contentos, tenemos muchos desafíos todavía, pero efectivamente yo creo que aquí la gente tiene una buena impresión de lo que hacen un organismo público como es FONASA, y eso yo creo que es bueno aplaudirlo, porque además la mayoría de la gente, la mayoría de los chilenos, y particularmente aquellos los sectores más vulnerables, se atienden en FONASA, así que bienvenido que sea esa la institución más valorada en materia de protección social. Y eso no quita que haya muchos desafíos que mejorar en el sistema, pero ya que haya una sensación al menos valorable en ese ámbito, creo que es positivo. Ahora, este es el primer barómetro que ustedes hacen en relación a esto, ¿no? ¿Qué se espera para el futuro? ¿Lo van a hacer periódicamente? La idea es ir evolucionando, me imagino, con el correr del tiempo. ¿Hay alguna meta de aquí a un plazo? Yo sé que no responde a ustedes, ustedes simplemente entregan el estudio, pero también eso se recibe por parte de instituciones privadas y públicas. ¿Qué se espera con esto en particular? Bueno, mira, yo creo que lo primero que se espera es que todos asumamos nuestra cuota de responsabilidad de lo que dice este barómetro. ¿Cuál es la responsabilidad, creo yo, de las instituciones que están en el ámbito de la protección social? Dar a conocer sus beneficios. Yo creo que hay mucha gente también que no conoce los beneficios, que no conoce las oportunidades que tiene. Nosotros tenemos, por ejemplo, como Caja de Compensación, una serie de beneficios en materia de salud, y muchos afiliados no los conocen y no los usan. A lo mejor su sensación de desprotección en materia de salud cambiaría si es que ellos usan las distintas alternativas que le ofrecen las Cajas de Compensación. Lo mismo pasa en materia de inclusión financiera, lo mismo pasa en otras materias. Entonces, yo creo que es muy importante ahí realizar una labor de difusión de los distintos beneficios. Y por cierto, el Estado seguir trabajando en la línea que está trabajando de mejorar el servicio que presta a los ciudadanos. Yo creo que aquí está bien, una cosa es la imagen y otra cosa es lo que ocurre, pero hay que avanzar en los dos sentidos. Y nosotros pretendemos hacerlo anualmente. Anualmente, ya, esa era la pregunta. Y ahora, al inicio de nuestra conversación, tocaste así de manera tangencial el tema de las redes sociales. ¿Qué pasa con eso? Decías tú que hay una relación entre la percepción de la persona con cómo se informa, ¿no? Claro, sin duda el debate público influye mucho. Las redes sociales hoy día son muy importantes. Son un poquito más ácidas, ¿no es cierto?, que la encuesta de opinión pública. En la encuesta de opinión pública la ponderación de la protección estaba en 30, en las redes sociales está en 19, o sea, hay una diferencia importante. Yo diría que en las redes sociales, las señales que entrega el estudio respecto a las redes sociales, que Instagram es la plataforma que genera más interacciones. Solo el 8% de las publicaciones se realizan en Instagram, pero genera el 58% de las reacciones. Por lo tanto, es muy importante como herramienta de difusión. No así Facebook, que tiene más publicaciones pero menos interacciones. X aparece como la red más ácida, digamos, más negativa. La mayoría de los comentarios sobre protección social, Natalia, en redes sociales son neutros, el 70% son neutros. De los que son no neutros, el 30% restante, 1 de 4 solamente son positivos, los otros 3 son negativos, pero es propio, como te decía, de esta red social. Y yo creo que lo importante aquí es que las instituciones sepan que en las redes sociales hay un instrumento de difusión.
Del 100% de las interacciones, eso también es importante que lo sepan las instituciones, solo el 10% es de generación propia, el 90% son generación de terceros, o sea, son los terceros los que hablan de las instituciones. Ya, perfecto. Entonces, eso también es muy relevante en materia de... Súper importante. Sí, aquí se analizó más de 1.800.000 interacciones. Ah, es muchísimo. Y bueno, siempre lo decimos los periodistas, con informaciones se toman mejores decisiones, así que este estudio es muy importante en ese ámbito. Marcelo, le damos las gracias por este barrido respecto a la situación en protección social y bueno, ojalá conversemos en un año más con un barómetro más positivo. Ojalá. Los que quieran conocer el barómetro en detalle, cajasdechile.cl, ahí está el barómetro con toda la información, así que muchas gracias, Natalia, por darnos la posibilidad. No, gracias a ustedes por venir, que estén muy bien, buenos días. Buenos días. 9:10, marca el reloj, momentos de irnos a la pausa. Volvemos en breve con más noticias.